convidar a periodistas, a investigadores, para que puedan ser testigos de un avistamiento programado. Como ustedes ya conocen las experiencias que hemos propiciado, hemos podido convidar a periodistas en diferentes países. During your lectures today, you mentioned several times this war between Russia and Ukraine, and you mentioned something about Ibica, but I don't understand exactly what is the connection between Ibica and the war. Lo que ocurre es que estos seres que están en contacto con nosotros, seres que provienen, según lo que informan, del sistema estelar vecino Alpha Centauri, que sostenemos haber visto incluso en contactos físicos, las mismas inteligencias, los mismos seres que nos han permitido invitar a periodistas, investigadores, como tú sabes, como ha sido el caso de la propia Paola Harris, entre otros estudiosos, a contactos aquí en Shasta o en el desierto de Atacama en Chile. Pues estos seres nos expresaron su preocupación por lo que está sucediendo entre Rusia, Ucrania y la OTAN. Ellos dicen que si utilizamos armamento nuclear, si utilizamos la energía del universo en nuestras armas de destrucción masiva, podríamos generar una situación de peligro no solo para el planeta, sino que también podríamos generar como un rompimiento, un quiebre de los propios protocolos de estabilidad de la especie humana con el universo. Si utilizamos un armamento muy avanzado en población civil, si utilizamos la energía nuclear en la población civil, en una guerra entre civilizaciones hermanas, entre naciones hermanas, lamentablemente es una pésima señal hacia el universo. Recordemos lo que ocurrió con el experimento Trinity, el proyecto Manhattan, y la consecuente oleada de observaciones de UFOs y también contactos que se reportaron. Eso fue una advertencia. Okay, you're from Peru. You know a lot. Today I found that you're very well educated in any different topics about physics, about the Satan's, devil. Why do you know why, especially Peru and South America, why in these countries there's a lot of activities of UFO, and maybe people is much more open for that, much more sensitive for that, with open mind. Por supuesto, las personas son más sensitivas, yo las percibo más abiertas, como tú interpretas, ya que nuestra cultura, lo que han vivido nuestros ancestros, la historia del Perú, es muy abierta al misterio. No es que nos haga creer en cosas, nuestra historia pasada, el legado antiguo, las culturas prehispánicas, anteriores a los incas, y que hemos desarrollado un pensamiento mágico en donde nos tragamos cualquier cosa delirante, en donde creemos en cualquier disparate. No es así, es mayor sensibilidad y apertura a lo que la mente racional clásica denomina imposible, porque lo hemos vivido. Entonces países como México o Perú
por citar dos casos, tenemos esa apertura del corazón y de mente para comprender de que no estamos solos. Al menos la gente tiene esa plasticidad mental para buscar, para preguntarse cosas que no son habituales tal vez en otros contextos culturales. Do you have any idea who created these Nazca lines and why? Considero de que las líneas de Nazca no fueron hechas por extraterrestres, y lo digo con el mayor de los respetos a otros estudiosos, como en su día lo sugirió Eric von Daniken. Creo que lo hicieron nuestros ancestros, la cultura Nazca. Perdón. Que nuestros ancestros, la cultura Nazca, allí en el sur del Perú, las habrían trazado hace tal vez 2000 años, pero eso sí, con la idea de que estas figuras, estos símbolos, puedan ser vistos desde el cielo. Tal vez un guiño, una señal a sus dioses, que es otro asunto. It's something like to the ancient Nazca civilization. Probably they tried to make a contact with the star people through these lines. Probablemente intentaron un contacto con esos dioses, o más bien esos dioses fueron portadores de un conocimiento, de algunas revelaciones a las culturas de antiguo del Perú y otras partes del mundo, y sencillamente las líneas de Nazca, las figuras de Nazca podrían ser un recuerdo de ese contacto. Es una posibilidad, tal vez un poco alocada, incomprobable para la arqueología ortodoxa, que tiene otras hipótesis como la del calendario o figuras rituales, ceremonias chamánicas. Hay múltiples teorías. So looks like, because also today you talked about Carlos Castaneda. I'm familiar with his books and practices, anything. Also, you mentioned many other things. My next question is how you made that connection, contact with Ibica and Antarel. How that happened? Ese contacto tiene una larga historia, porque como tú sabes, empezó con los avistamientos de ovnis cuando yo era muy joven en Perú, entre 5 o 7 años de edad, a las afueras de la ciudad de Lima, en la localidad de Chosica, en la sierra, en la premontaña, por decirlo así. Luego a los 13, 14 años de edad, cuando yo era un teenager, empecé a observar objetos con mayor proximidad y una comunicación que recibí a través de la telepatía y que he venido registrando en mis diarios, en mis cuadernos de campo, que sucedió espontáneamente cuando yo tenía 18, 19 años, un mensaje mental de estos seres, y a partir de ese instante me dediqué a investigar profundamente el contacto y experimentarlo. Son 30 años de investigación y de contacto. Y a lo largo de este tiempo ya los mensajes evolucionaron, eran más complejos, indicaban cuándo iban a aparecer estos objetos, y luego los contactos físicos, aunque esto suene también muy difícil de aceptar, en donde conocí a Ibica Antarel. Es decir, no es tan fácil, no es un abracadabra y aparece, sino que ha sido un proceso largo, un camino de largo aliento, en donde nos hemos ido acostumbrando a ellos y hemos recibido estos mensajes. Okay, so lately you've been in around the Lake Titicaca, and basically your goal was to go to Aramamuru. Yes. We know something about Aramamuru. Have you was able to go through this portal? Bueno, Aramumuru, Aramu es Amaru. En quichua, el lenguaje ancestral andino, Amaru significa serpiente, snake, que es un símbolo muy importante en el antiguo Perú y representa wisdom, sabiduría, conocimiento, knowledge. Pero además, Emuru significa semilla, seed, o sea, la semilla de la serpiente, la semilla de la serpiente. La semilla del conocimiento. Entonces, para penetrar ese portal, más allá de las experiencias interdimensionales, como una suerte de interdimensional gate, es más bien una puerta al conocimiento, es como un oráculo que te revela informaciones, te genera estados no ordinarios de la conciencia, porque hay una energía sobrenatural
que no sé cómo ha quedado depositada allí, tal vez a través de rituales muy poderosos llevados a cabo por otros ancestros. Así que es un portal mágico y uno de los más especiales que he conocido, no solo en el Perú, sino en el mundo. ¿Cómo penetrarlos? Con una actitud humilde y con prácticas de meditación, de concentración, de percepción extrasensorial. I don't know if that question will be stupid, but No. do you know the mantra, the chanting you have to do from the gate to go in? No es que exista un mantra que pueda abrir como una palabra mágica estos portales, sino es una técnica, un proceso de contacto que permite generar un estado de conciencia más sensible a las personas para que puedan vivir estas experiencias. During the meditations we done yesterday and today and last night in Shasta on the top of the mountain, we use you use two different mantras. How you got these mantras and what is the meaning? Algunos mantras están presentes en la filosofía antigua, en la religión o en el budismo, como el Om Mani Padme Hum, el mantra de la compasión o el Om en sí mismo o el Aum, pero también hay otros mantras o sonidos o palabras de poder que se han recibido a través de la comunicación, de la psicografía con estos seres, de la escritura automática, y lo grafican o lo explican, lo definen como mantras cósmicos, como si fuese una lengua no de la tierra, como si fuese un sánscrito o un arameo cósmico, y según ellos, al cantarlos, ayuda a elevar aún más la frecuencia, la resonancia del individuo o de grupos de personas para el contacto. Okay, you have experience meeting face by face, I mean like physical, with Ibika and Antarel. Do we need to be scared from beings from another? I mean, in this case, they're coming from future, right? Yo me siento agradecido de haber vivido estas experiencias. Es verdad que son muy fuertes porque los he conocido cara a cara físicamente y uno puede tener miedo, pero no algo que es hostil, negativo, sino miedo a lo desconocido, miedo al propio misterio, por más que lo hayamos enfrentado una y otra vez. Te podría decir muchas cosas ante tu pregunta, pero te contestaría de que las experiencias han sido positivas para mí y que son ellos los que deciden cómo se dan estas experiencias de contacto. Soy uno de tantos testigos en el mundo, no soy ninguna persona especial, pero creo que tal vez uno de los pocos méritos que he podido reunir para que ellos me hayan considerado es que iba a seguir adelante pese a mis errores, a mis lecciones de aprendizaje, y que no iba a tener miedo en divulgar lo que me había pasado. Ahora no tengo más miedo. That is my opinion. People from South America, Latin America, and the encounters they have with UFOs and non-human intelligence beings, I never heard that any negative, to have any negative experience with people who meeting with that beings. Why in the Western world, like Europe or US, people have much more negative experience? A veces tiene que ver más con los investigadores que les atrae lo sórdido, lo oscuro, los casos más controvertidos, en donde supuestamente hubo raptos, abducciones o hechos lamentables, y le han dado énfasis a esto porque es como un sesgo de confirmación, buscan lo oscuro. Pero en la práctica, en diferentes estudios de campo, más del 70% de los testigos de contacto han vivido experiencias positivas, y no solo en América Latina, sino también en Europa, en Estados Unidos. Un ejemplo es la investigación académica que hizo el equipo de FREE, que fue creado por el doctor Rudy Chill y el doctor Edgar Mitchell.
Así que aquello de que la mayor parte de las experiencias con estas inteligencias no humanas es negativo es un mito. What? You have a lot of messages from Ibika and Anterel for our world and our civilization. What is the last message you can share with us? Si tengo que sintetizar algunos de los últimos mensajes de estos seres, es que debemos seguir caminando hacia adelante, creer en lo positivo de la especie humana, que hay más de bueno, más bondad en nuestros corazones que todo lo que estamos viendo. Nos estamos equivocando, están pasando cosas graves en el mundo, pero ellos dicen que hay más bondad en el ser humano que nuestro ruido exterior. Y dicen que aún estamos a tiempo de cambiar el futuro, porque nuestro futuro también es el de ellos. Estamos unidos por una conciencia universal. Muchas gracias, hermano, for your time. Thank you to you, my friend. Soha